Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad nuevamente de estar en tu presencia, de poder en este lugar, Señor, que se ha convertido, Señor, en casa de oración y puerta del cielo, donde nos mantiene, Señor, aquí reunidos con mis hermanos allá en sus casas. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por aquellos que se están uniendo en esta hora para compartir, Señor, esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Catherine. Gloria a Jesús, que el Señor me la bendiga mucho. Te doy gracias, Señor, por los que se están uniendo, por los que van a compartir. Gloria a Jesús en este día, esta enseñanza, Señor, que es tan importante recordarla, tenerla en conciencia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, cada uno de los amigos, Señor, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, Señor, allá, Señor, amén. Dios te bendiga, hermana Catherine. Gloria a Jesús. Sabemos, Señor, que tú vas a llevar esta palabra, Señor, hasta los confines de la tierra. Por eso te doy gracias, Señor, Padre, porque tú lo has permitido y nosotros lo haremos en tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano, amigo, el pastor Freddy Velázquez de la Iglesia Cristiana Mahanaim 2, en el 1904 East St. George Avenue en Linden, New Jersey. Allí nos encontramos. El orden de nuestros servicios son los siguientes: lunes, miércoles y viernes estamos allí a las 7 de la noche, los domingos a las 11 de la mañana. Lunes y miércoles estamos orando, y también los viernes estamos dando enseñanza, como el día de hoy. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Rita desde Argentina. Dios te bendiga. Estamos dando estudios bíblicos para que nosotros pues aprendamos lo que es la palabra del Señor. Gracias a nuestra hermana Catherine por compartir este video. Gloria a Jesús. Y yo espero que cada uno de los que se vayan uniendo en esta hora puedan, ¿cómo se dice? Compartir, enviar tus opiniones, enviar tus comentarios, enviar tus saludos. Gloria a Jesús. Compartir con otros, con amigos, especialmente con amigos que en este día pues necesitan una palabra del Señor, que en este día necesitan una palabra placentera, una palabra que les llene. God bless my friend Anthony Milley. God bless you and all your family. Gloria a Dios. Es un compañero, es compañero de trabajo en la misma compañía que tuvimos por tantos años. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. A todos los que se van uniendo, yo te invito a que empieces a compartir, empieces a decirle: hermano, allá está el pastor Freddy aquí, está compartiendo la palabra. Gloria a Jesús. Está compartiendo el pan, como dice la palabra, el pan nuestro de cada día. Gloria a Jesús. Y yo quiero ya pronto comenzar, pero quiero que vayas trayendo, vayas compartiendo, vayas enviando este video que vamos a estar haciendo. Quiero que lo vayas compartiendo y los vayas llevando a muchos amigos que en este día necesitan escuchar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. También te quiero decir que estamos en esta plataforma donde nos encontramos. El pastor, mi nombre es Luis A. Velázquez. Gloria a Jesús, con 2 Z. Velázquez con 2 Z. También estamos en la página de nuestra iglesia, Campamento de Dios Mahanaim 2. Esa página está en Facebook. Y también tenemos la plataforma en YouTube, que te voy a indicar. Gloria a Jesús. Es Pastor Luis Velázquez. Pastor Luis Velázquez. Allí tenemos predicaciones, allí tenemos las enseñanzas que estamos pasando. Gloria a Jesús. La mayoría o casi todas nuestras predicaciones y enseñanzas van a estar en este canal. Gloria a Jesús. Yo te pido que vayas allí. Velázquez se escribe con 2 Zetas. O sea, después de la A de Velázquez, va en una Z, y que es que otra Z. Originalmente mucha gente lo escriben, especialmente en Sudamérica y Centroamérica, lo escriben con SZ.
Mi nombre se escribe con 2 Z. Así lo vas a encontrar a través de nuestra página de YouTube, y allí pues nos vas a poder ver. Allí vas a poder encontrar las enseñanzas. Suscríbete y semanalmente lo que estemos pasando a esta plataforma, pues tú vas a tener la oportunidad de escucharlo. Si no lo puedes escuchar en esta hora, lo vas a escuchar, gloria a Jesús, más adelante. Siempre queda grabado en la página de Facebook, y cuando me busques lo vas a encontrar. Pero allí pues en la página de YouTube pues tenemos que hacer algunos arreglos. Estamos haciendo presentaciones para que puedas entrar y puedas ver lo que Dios está haciendo, porque esto es lo que Dios está haciendo. Gloria a Jesús en este día. Yo te voy a invitar en este día. Me toca mucho la enseñanza del día de hoy, porque mis tiempos de oración, para decir verdad, el lunes, mientras estaba orando, gloria a Jesús, en la mañana, y en esos momentos en que Dios me permite esa presencia maravillosa de Él, el Señor me hablaba y me decía, hay que pedir perdón. Y yo empecé a pedirle perdón, y usted dirá, pero es el pastor, está pidiendo perdón, está en pecado. No, hay cosas que a veces suceden en nuestras vidas que nosotros tenemos que pedir perdón. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que nosotros tenemos que pedir perdón. Y hay cosas que no sabemos, pero hay que pedir perdón. Y mientras estaba en esos momentos así, orando y llorando, y te digo, gimiendo, ante la presencia del Señor, estuve gimiendo por un buen rato. El Señor me dijo, vas a enseñar acerca del perdón. Y esto es lo que quiero hablar en este día. Dios bendiga a nuestro hermano Julio. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Nuestro hermano Julio Barriento. Gloria a Dios. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en este día acerca del perdón. Y vamos a comenzar diciéndote, palabra es una palabra pequeña que tiene un significado muy profundo. El perdón es una palabra pequeña, porque lo que tiene son dos sílabas. Perdón tiene 2 sílabas y es una palabra pequeña, mínima. Es como el amor, es una palabra pequeña. Gloria a Jesús. Pero tiene un significado muy profundo. Gloria a Jesús. Y en este día la palabra perdón tiene un significado profundo, y es un mandato que muchos no pueden obedecer. Es un mandato que muchos no pueden obedecer. Y te voy a estar llevando a través de la palabra. Quiero que en este día pues vayas, gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Vázquez. Gloria a Jesús. Que también con nosotros. Envíanos tu comentario, envíanos palabras de aliento, envíanos cualquier pregunta que tengas. En lo posible vamos a tratar de responder sus preguntas. Gloria a Jesús. Y si no, pues en otra ocasión, mientras estemos enseñando, pues vamos a hacer reseñas acerca de las personas que nos estén enviando sus preguntas. También quiero volverte a invitar a que nos comparte en esta hora. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 6 versículo 9 al 15. San Mateo capítulo 6 versículo 9 al 15. Gloria a Jesús. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado esto. Básicamente desde nuestra juventud hemos escuchado esta palabra. Gloria a Jesús. La repetíamos y muchos de nosotros ya se había grabado en nuestra mente, tanto en la religión antigua como dentro del evangelio. Pues ya esta palabra, gloria a Jesús, ha sido llevada de tal manera que hasta los niños la repiten de memoria. No saben dónde está, pero la repiten de memoria. Y la palabra del Señor en San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Este es Jesús hablando y enseñando a sus discípulos que le piden que les enseñe a orar. Los discípulos se acercan un día donde el maestro, cuando está sentado en el monte, se encuentra entre los capítulos del Sermón del Monte, Gloria a Jesús, en el libro de San Mateo. Y los discípulos le piden al maestro que le enseñe a orar. Y él le da una oración modelo. No es que tú cada vez que te vas a levantar y vas a orar de esta manera. Pero esto es una oración que el Señor deja para que nosotros tengamos una guía. Es lo que se llama una guía para orar. Pero fíjate lo que dice el versículo 14 y el 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vuelvo y repito el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice, el versículo 15 del capítulo 6, del capítulo 6, del verso 9 al 15, vamos a entrar en el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ve que cuando te digo que mucha gente ha aprendido este capítulo y quizás no sabe dónde se encuentra, pero lo conoce básicamente en una oración. A los niños se les enseña como una oración que tienen que hacer todas las noches para antes de irse a la cama. Cuando tenemos niños que criamos bajo ciertas reglas de moral y de cristianismo, pues le damos estos versículos del 9 hasta el 13, le damos estos versículos para que ellos oren. Ellos no saben lo que están orando, pero oren básicamente, y esto los persigue hasta su edad adulta. Si yo estuviera en la iglesia y pidiera quién levanta la mano para decir amén, muchos dirían amén. Pero lo que muchos no conocen es que después del versículo 13, el 14 y el 15 tiene algo especial, más especial que dentro de la misma oración de modelo, que es el 14 y el 15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Fíjate, si tú perdonas, Dios te perdona. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate, si no perdonas, no se te perdona. Dios no te perdona. Qué paradoja, ¿no? Qué cosa tan grande tiene esta palabra, que cuando nos enseña que tenemos que orar, cuando nos enseña que tenemos que buscar la presencia del Señor, cuando nos enseña que tenemos que dar gracias por lo que lo que nosotros tenemos cada día, por la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos dice en el versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí nos detenemos muchas veces porque en realidad no hemos perdonado. ¿Cómo podemos oír? Como podemos oír y leer el capítulo conmigo, veremos que el perdón se hace patente en toda la dinámica de este verso, que a su vez sale de la boca de Jesús como parte de un devocional diario. Esto es un devocional diario que sale de la boca de Jesús para tu vida. Y persistente para la vida de todo creyente. Es persistente para la vida de todo creyente. No es ajeno al carácter de Dios, pues el no perdón, no es ajeno al carácter de Dios, pues Él nos perdonó primero. Éramos erráticos, insolentes, maleducados, bocones, irritables, pero aún así Él nos perdona y restaura para su gloria. Algunos no tenían estas características, pero el solo hecho de vivir nuestra vida alejada de Dios nos hizo culpables de pecado, y por esto Él también vino a perdonarnos y darnos paso al Padre.
Jesús, aunque tú no hubieras sido una persona maleducada, aunque tú no hubieras sido una persona bocona, irritable, aunque tú no hubieras sido una persona que hiciera cosas erráticas y fueras una persona, como decimos nosotros, el hombre o la mujer más buena del mundo, teníamos necesidad de perdón en nuestra vida. Dios bendiga a nuestra hermana Reina. Gloria a Jesús, aleluya. El perdón es aquella comidilla que nos dice, lo hiciste mal, y nos impulsa a restaurar al prójimo y al ofendido. Eso es, hermano. Vayan compartiendo. El perdón es aquella comidilla que nos dice, lo hiciste mal, y nos impulsa a restaurar al prójimo o al ofendido. Estamos enseñando acerca del perdón. Gloria a Jesús. Y estuvimos en base para los hermanos que están entrando ahora, los hermanos y hermanas que están entrando ahora, para beneficio de los que están compartiendo. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn Montalvo. Gloria a Jesús. Estamos en el capítulo 6, versículos 9 al 15 de San Mateo. Gloria a Jesús. Aunque yo les recomiendo que los vaya apuntando mientras vamos desarrollando la clase. Vuelvo a repetir, el perdón es aquella comidilla que nos dice, lo hiciste mal, y nos impulsa a restaurar al prójimo o al ofendido. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Ponce. Gloria a Jesús. Quizás por orgullo o por temor a las consecuencias, por el ego o por el que dirán, aceptar los errores y pedir disculpas son las acciones más difíciles para los seres humanos. Vuelvo y repito, el perdón es aquella comidilla que nos dice lo hiciste mal y nos impulsa a restaurar al prójimo o al ofendido, quizás por orgullo o por temor a las consecuencias, por el ego o por lo que dirán, aceptar errores y pedir disculpas son las acciones más difíciles para los seres humanos. De hecho, el pedir perdón, la persona que pide perdón, básicamente se convierte en un héroe para sí mismo. Hacerlo es un enorme acto de valentía. El acto de disculparse y pedir perdón por nuestros errores implica una buena dosis de humildad, ya que aceptamos que no somos infalibles y que tememos y que metemos la pata según más seguido de lo que pensamos. Vuelvo y repito, el acto de disculparse y pedir perdón por nuestros errores implica una buena dosis de humildad, ya que aceptamos que no somos infalibles y que metemos la pata más seguido de lo que pensamos. Como la perfección no es un rasgo posible de lograr en los seres humanos, el poner en evidencia nuestros fallos se convierte en un dilema interno donde queremos borrar los hechos, aunque ya es muy tarde. Dios bendiga a David. Gloria a Jesús desde la Florida. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Como anticipé, existen varios factores que encierran el acto de perdonar. Número 1, reconocimiento de la ofensa. Número 2, acto de perdonar verbalmente. Y número 3, restauración al ofendido. Estos tres elementos son parte primordial de aquello que da una manera real de pedir perdón. Número 1, reconocimiento de la ofensa. Es la certeza de que una ofensa se ha cometido. Consistente o inconsistente, podemos ofender. El enojo, nuestro mal carácter y una falta de madurez influyen en este concepto. ¿Sabías que no solo de palabras podemos ofender
Algunos estudios al respecto nos indican que muchas veces ofendemos sin decir una sola palabra. Tú puedes ofender a alguien sin decir ni siquiera una palabra. ¿Sabías que no solo de palabras podemos ofender? Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 19, versículo 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, o el Señor. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Cuando miramos por encima del hombro, cuando nosotros nos pensamos que somos mejor que los demás, cuando nosotros empezamos a mirar despectivamente por encima del hombro a aquel que tiene menos que nosotros o que tiene más que nosotros, porque no solamente es aquellos que tienen menos, muchas veces tenemos ojos altivos, gloria a Jesús, mirando a alguien que se cree este. La lengua mentirosa, número 2. La mentira. Hay lengua mentirosa. Hay gente que dice mentira, las inventa y las vive. La lengua mentirosa está en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Los ojos altivos en la número 1. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Sabes qué? Cuando tú hablas de tu hermano es como si le hubieras hecho una herida. ¿Sabes que cuando tú hablas de tu prójimo es como si le hubieras hecho una herida? Como si lo hubieras cortado con una navaja. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sabes que nuestros pensamientos muchas veces miramos para el lado? ¿Y qué se cree? Oh, ¿cómo está? Y empezamos a maquinar en nuestra mente pensamientos inicuos. El hombre piensa mucho cuando ve una mujer pasar y empieza a maquinar en su mente. Estás pecando. Lamentablemente, es imposible que uno pueda detener el pensamiento. Pero si uno está bajo la promesa de Dios y está buscando la presencia del Señor, las cosas que pasan por el lado de uno no les presta atención, gloria a Jesús, en el sentido figurado, sino que empieza a mirar con los ojos de Dios. Los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que ve el mal y salen corriendo hacia él, en vez de alejarse, como dice la palabra. El abusado ve el peligro y se va, corre de él. Hay gente que se abalanza hacia el mal. En estos días hemos tenido informaciones hasta de personas que, conociendo que hay alguien infectado, van corriendo donde ellos para infectarse también. ¿Qué les parece? Es terrible, es terrible. Los pies presurosos para correr al mal. El número 6, el testigo falso que habla mentira. Hay gente que se presta para la mentira. Hay gente que se presta para hablar mal de otro. Esto también es homicidio. Gloria a Jesús. Porque sin tener navaja y ni siquiera tener un arma de fuego, al decir un falso testimonio, estamos condenando a la persona que es inocente. Y el número 7, y el que siembra discordia entre los hermanos. La gente no ha pensado mucho en este último, porque quizás no tengan mucha información acerca de esto. Pero si yo hablo mal de mi hermano, ¿sabes cómo se llama eso? Bochinche. Y a nosotros volvernos bochinchosos, estamos pecando. Y tenemos que restaurar. Por eso le digo, parece una palabra muy pequeña, pero muy pocos están dispuestos a obedecerla. Estas cosas son ofensas ante Dios, las cuales a Él no le gustan. Ahora, ¿son estas las cosas que nos gustan o estamos en contra de ellas? Es difícil creer, pero si miramos bien, muchas, si no todas, son también aquellas que no nos gustan y aún así las hacemos, provocando el enojo en aquellos
que nos rodean y después decimos, si no le gusta, allá ellos. Mira cómo somos en ese sentido. Si no le gusta, pues allá ellos. Una cosa es que se enojen contigo por decir la verdad. Si tú dices la verdad y alguien se enoja, pues lamentablemente estás diciendo la verdad, y si estás diciendo la verdad, te sostienes en la verdad. Por eso es que la palabra es la verdad. Y la palabra en ella, cuando alguien se enoja con nosotros por haber hablado la verdad, no se está enojando con nosotros, se está enojando contra la palabra, y la palabra se sostiene a sí mismo. Mucha gente no entiende esto, pero la palabra en ella se sostiene. Ella no me necesita a mí para sostenerse. Ella en sí se sostiene. Por eso la diferencia entre un libro escrito por un hombre y un libro inspirado por Dios, porque ella misma se sostiene. Una cosa es que se enojen contigo por decir la verdad, y otra, congraciarse contigo por aceptar la mentira. No estamos pecando con esto y haciendo enojar no a los hombres, sino a Dios. Por esto en la oración modelo tenemos esta parte que nos recuerda. En San Mateo capítulo 6 versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero recordarte que estamos estudiando por el tema el perdón. Al pedir a Dios que nos perdone, debemos de recordar que debemos haber perdonado a los que nos ofenden, y en esto Dios nos prueba. Fíjate, en esto Dios nos prueba. Nos prueba porque en San Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 nos vuelve a repetir, porque si no perdonáis a los hombres, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial, Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes qué? En esto Dios nos prueba. Perdona y yo te perdono. No perdones y yo no te perdono. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Es necesario que recordemos, a los que reconozcamos, a los que ofendemos, pues son estos los que un día nos acusarán delante de las autoridades reclamando el perdón por la ofensa recibida. Te repito, es necesario que reconozcamos a los que ofendemos, pues son estos los que un día nos acusarán delante de las autoridades reclamando el pago de la ofensa recibida. Es tan fácil. Es tan fácil. Pregunto yo, ¿será tan fácil? San Mateo 5:25 nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Podrás tú entender tus propios errores? El salmista se formó en una palabra. Fíjate, en el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero en este salmo, el salmista apela a Dios, se interroga a sí mismo. Como te he estado hablando en los últimos días, se interroga. Cuando tú estás leyendo un verso bíblico, tú tienes que interrogarle. Tú tienes que preguntarle al verso qué es lo que quiere decir. Y en estos momentos el salmista está preguntándole a Dios y preguntándose a sí mismo: ¿quién podrá entender sus propios errores?
es una pregunta interna que el mismo salmista en su disertación nos dice: líbrame de lo que me son ocultos. Porque él entiende que puede ser que él haya ofendido a alguien y no se ha dado cuenta. Puede ser que de algún modo que él haya tratado de actuar, él ofendió a alguien, pero no se dio cuenta. Entonces él se pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay errores que cometemos que ofenden. Fíjate, que ofenden. Entre parejas uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando hacemos las cosas pensamos que a nuestra otra parte no le va a afectar, pero puede que le haya afectado una palabra, un mal gesto, una falta de atención. Esto puede hacer que la persona se sienta ofendida, y tenemos que aprender a pedir perdón, que es la base de nuestra enseñanza en este día. Por eso el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Puedes tú entender tus errores? ¿Puedes tú pensar que tú como persona, como cristiano, puedes entender tus propios errores? El salmista contesta esta pregunta y le dice al Señor: líbrame de los que me son ocultos. Los errores que yo he cometido, que no me he dado cuenta, líbrame de ellos. Ayúdame a pensar. Ayúdame a entender. Ayúdame a libertar. El Salmo 69:5 nos dice: Dios, tú conoces mi insensatez. No está diciendo tú conoces mi camino, porque en otros salmos dice: Señor, porque tú conoces mi camino y sabes la palabra que hay en mi corazón antes que llegue a mis labios, antes que pase por mi garganta, ya tú la conoces. Por eso el salmista le dice, y vuelvo a decir, hay que interrogar al verso. Dios quiere que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo, y entonces él le dice a Dios: tú conoces mi insensatez. Reconoce que hay momentos de insensatez, pero reconoce que hay momentos de errores. Y luego le dice: y mis pecados no te son ocultos. Si él conoce la palabra que va a salir por tu boca antes de que salga, antes que la pronuncie, antes que la verbalice, él conoce también tus pecados. Él conoce si has ofendido. ¿O piensas que cuando comenzamos con el capítulo 6, el versículo de San Mateo, el capítulo 6, los versículos 9 en adelante, es porque solamente es para hacer una oración modelo? No, ahí se ve la integridad del corazón de Dios, al dejarnos saber que aún el pan nuestro de cada día, Él nos los da. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso el salmista dice en el versículo 5 del capítulo 69 de Salmos: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. El segundo factor dentro del perdón o del perdonar es el acto de perdonar verbal, o sea, que pronunciemos, que digamos, que pidamos. Gloria a Jesús. De la única manera que tú no lo vas a hacer verbal es cuando eres mudo. Y aún en las personas que no tienen esa capacidad de poder pronunciar palabras, tienen señales en sus manos que también las verbalizan en su propio idioma. El acto de pedir perdón verbalmente. No es fácil el pedir perdón, te voy a decir. A la verdad, es la prueba de fuego para nuestra alma. El expresar la palabra perdón, discúlpame, no lo debí decir o no lo pensé así, hacemos brotar de nuestro interior aquello que libertará nuestro corazón de la angustia. ¿Sabes qué significa la angustia? Es el estado de intranquilidad o inquietud
muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Cuando nosotros sabemos que hemos ofendido, hay algo desagradable, hay algo que se ha convertido en una inquietud en nuestro corazón porque se ha convertido en algo desagradable. Estamos angustiados, hay algo desagradable. Hay una desgracia o un peligro en nuestras vidas por nuestra falta de perdón. ¿Sabes cuál es el peligro más grande que existe cuando nosotros no perdonamos? Que no nos perdonen. Y en el caso de la palabra del Señor, que nosotros no perdonemos, Dios no nos perdona. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en la iglesia, vivimos en la iglesia, oramos en la iglesia, pero si no aprendemos a perdonar, ¿cómo queremos que Dios nos perdone? ¿Cómo queremos recibir la gracia de Dios si no hemos perdonado? Muchos no han podido soportar la culpa trazada por sus errores y acabaron en la cárcel o murieron en su desgracia. Solo con expresar la palabra o actuar verbalmente y pedir perdón se activan varios efectos provenientes del perdón. Yo te puedo enumerar 5 efectos que provienen cuando nosotros expresamos, verbalizamos el pedir perdón. El número 1 es libertad. Cuando nosotros perdonamos, hay libertad. Número 2, cuando nosotros perdonamos, hay armonización o hay armonía. Se armoniza todo nuestro sentido. Número 3, hay pacificación, hay paz. Hay paz en nuestros corazones. Y número 4, hay redención o redimimos aquello a lo cual hemos ofendido. La palabra redimir es rescatar, sacar de la cárcel, sacar del problema. Nos hemos salido del problema, estamos redimidos, estamos redimiendo, estamos volviendo a parar la persona a la cual hemos ofendido, la estamos volviendo a libertar, porque mientras nosotros no perdonamos, mantenemos a la persona en cautiverio. ¿Sabes que hay gente que hoy en día están en sus casas con una en su mente diciendo, pero lo que me hicieron, lo que me han hecho, lo que me están haciendo? Sin embargo, la persona por la cual él está o ella está sufriendo porque le hicieron, esta persona está tranquilamente durmiendo en su casa. ¿Puedes entender eso? Que mientras tú estás pasando una noche de angustia en la cual no puedes, Dios bendiga a nuestra hermana Iris Cuello, en una noche de angustia cuando tú no puedes casi dormir porque las cosas que están sucediendo a tu alrededor te están matando, te están comiendo la mente, no te dejan tranquilo. Hay la otra persona está durmiendo tranquilamente y tú te trasnochaste toda la noche porque no pediste perdón. Acuérdate, cuando perdonamos, nosotros libertamos, armonizamos, pacificamos y redimimos. Fíjate en Daniel capítulo 4, versículo 27. Daniel capítulo 4, versículo 27. Estamos hablando de Daniel, que es el tercero de los profetas mayores. Acuérdate que está Isaías, está Jeremías, Lamentaciones, que es el mismo profeta Jeremías, Ezequiel, que sería el número 4 de los profetas, de los libros proféticos, y el quinto es Daniel, que muchos han conocido como el que duerme con una almohada de leones. Y Daniel le habla a uno de los reyes. Él estuvo con Nabucodonosor, él estuvo con el rey Darío y estuvo con el rey Jerjes. Y en el capítulo 4, versículo de Daniel, capítulo 4, versículo 27, dice de la siguiente manera: por tanto, oh rey, hablándole directamente al rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime.
con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vuelvo a repetir. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. En este día yo estoy aconsejándote a que pidas perdón. Te estoy trayendo esta palabra porque el perdón es algo voluntario, te voy a decir. Cuando pedimos perdón lo hacemos voluntariamente. Dice, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos, con aquellos que hemos oprimido, que estamos encerrando, que no les hemos dado libertad. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y en el Salmo 34:22 dice, Jehová redime el alma de su siervo y no será condenado cuantos en él confía. Lo más preciado del hombre y la mujer es su libertad. Por ella han sido libradas batallas cual muchos de nosotros no hemos imaginado. El 6 de junio de 1944, el mundo entero libró una batalla de guerra la batalla de guerra más sangrienta desde las épocas de los romanos y de la guerra civil estadounidense. La Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo en nombre de la libertad, y muchos murieron en pos de ella. Como silentes trofeos, a estas se separaron campos para enterrar a los muertos aún lejos de su patria. Todo por la libertad. A su vez, el perdón nos liberta de aquellas guerras internas que combaten en nuestros huesos y perturban nuestra mente. A su vez, nos armoniza con Dios y con el hombre. Por otro lado, nos provee la paz y seguridad de que nuestra comunicación tanto con Dios y los hombres no será interrumpida. Por último, nos redime. En San Mateo capítulo 26, versículo 6, capítulo 6, versículo 13, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que al pedir perdón nos provee paz, seguridad y nos da comunicación tanto con Dios como con los hombres. En tercer lugar, la restauración al ofendido. Cuando pedimos perdón tenemos que tener tres factores. Ya hemos hablado acerca del factor, gloria a Jesús, de reconocer la ofensa. Ya hemos hablado acerca del factor acto de perdonar verbalmente. Y tercero, la restauración al ofendido. El propósito de perdonar es de restaurar tanto al ofendido como a nosotros mismos. ¿Tú creías que solamente el ofendido estaba siendo encarcelado? Pues te voy a decir, cuando no pedimos perdón, nosotros mismos nos encarcelamos. Por eso el propósito de perdonar es el de restaurar tanto al ofendido como a nosotros mismos. No puede haber perdón sin restauración. Esto quiere decir que si yo perdono, debo de volver a tener una comunión con el ofendido. Sí, esto es así. No existe tal cosa como yo perdono y no olvido. Se supone que cuando tú perdonas, tú tienes que restablecer la comunicación. Tienes que restaurar esa comunicación, porque cuando no perdonamos, estamos encerrándonos en esa cárcel de no perdón y somos nosotros mismos los presos de esa cárcel y necesitamos ser libertados. Imagínate que has ofendido a Dios y has pecado y tu remordimiento no te llevan a llegar, remordimiento no te dejan llegar a Dios y te alejan de Él.
¿Qué hará Dios? ¿Te perdonará y no olvidará? Cuando Dios perdona, Él olvida. Pero tú piensas que cuando Dios perdona, si te has alejado, si te has ido de las manos del Señor, Él no te va a perdonar. O si te perdona, Él no va a olvidar lo que hiciste. Te fuiste, hiciste lo que quisiste. Pero ahora regresas al Evangelio. Ahora regresas a las manos del Señor. Y piensas que Dios no va a perdonarte. Que Dios que Dios no se va a olvidar de lo que hiciste. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo, somos realmente perdonados. Y nuestros pecados son olvidados. Y tenemos restauración para con Dios. Por eso cuando perdonamos, nosotros tenemos que tener restauración para con los hombres. O aquellos que hemos ofendido o que nos han ofendido. El salmista en el Salmo 37, versículo 24 dice, hablando del carácter de Dios, nos dice: cuando el hombre cayere y no quedará postrado, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque el mismo Dios sostendrá tu mano. Cuando tú cayeres, Él no te dejará postrado, Él sostendrá tu mano. Tomemos el consejo de Dios en Isaías 1:15 al 18, que nos dice: cuando extienda vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Este es el Señor hablando. El perdón es como la sangre en nuestras manos. Dios hablando cuando hemos pecado, que sus manos y sus ojos Él los va a esconder de nosotros. Por esto nos aconseja para que podamos ser restaurados ante su presencia. El versículo 16 de Isaías capítulo 1 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado. Fíjate que él podía esquivar esa parte, pero él lo puso bien claro. Yo lo puse en mis notas, lo puse en color rojo, diciendo restituid al agraviado. Eso quiere decir que al que hemos hecho mal, al que no hemos perdonado, tenemos que restituirlo. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Después que hacemos eso, fíjate que en la oración modelo, en el capítulo 6 de San Mateo, nos dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un procedimiento, hay una interrogación en ese versículo donde dice que nos perdones porque nosotros ya hemos perdonado. No es que Él nos va a perdonar y nosotros vamos a perdonar después. Nosotros tenemos que tomar el paso. Por eso Él dice: restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y en el versículo 18 de Isaías nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es lo que te está hablando en el capítulo 6 de San Mateo, que cuando vengamos a Él en oración a decirle: perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, es que nosotros tenemos que hacer este procedimiento antes, para que nosotros veamos la mano de Dios perdonando nuestras ofensas. Es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Adicional nos dice en Proverbios 24:16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Si 7 veces tú pecaras, Dios te va a levantar. Adicional, la palabra dice que si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces yo lo voy a perdonar?
La palabra dice 70 veces 7. Multiplica esa cantidad 70 por 7 y te dará la cantidad de veces que tú tienes que perdonar en un día. No está hablando del día de un mes, no está hablando de 5 días, no está hablando de el día de mañana, está hablando del día de hoy. Él está hablando del día de hoy. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender que Dios nos perdona cuando nosotros tenemos un corazón perdonador. Te voy a hablar 10 frases que contienen el aprendizaje detrás del error. Y más importante aún, evita a tomar acción para corregir o no repetirlos. Número 1. He cometido un error. Esta frase encierra la poderosa condición de que asumes tu responsabilidad y a la vez reconoces que ha sido un fallo de tu parte. El siguiente paso es tomar una acción correctiva para remediarlo. He cometido un error. Número 2, me equivoqué. Aquí, además de asumir responsabilidad, lo que indicas es tu toma de conciencia respecto a una equivocación con consecuencias indeseables. Lo apropiado es agregar una breve descripción del proceso lógico que explicaste y que te llevó a la equivocación y de qué forma mitigarás el daño. Número 3. Me arrepiento del problema que generé. Al expresarlo de esta forma, se marca en primer lugar el sentido del arrepentimiento por los trastornos que se produjeron. A continuación, es conveniente reconstruir el marco de confianza que se ha dañado, ya que si se generó un problema, es posible que haya personas afectadas. Cuando no perdonamos, hay personas afectadas. Debí haber tenido en cuenta que esta frase, cuando nosotros pedimos perdón, es muy importante. Esta frase es interesante puesto que pone de manifiesto tu claridad para ver qué aspectos no tuviste en cuenta y eso lleva, si lo dejas claro, a que otros sepan de qué forma concreta lo vas a resolver. Es tu responsabilidad. Debí haber tenido en cuenta. Cuando pedimos perdón, también hay otra frase muy común dentro del perdón. Pido disculpas por mi error. Expresando así parece la solución más blanda y sin sustento. Por lo general, las personas viven pidiendo disculpas. Ustedes conocen el dicho americano que dice I'm sorry, I'm sorry, todo I'm sorry, pero esto parece una frase que se repite y no tiene quizás el verdadero sentido del arrepentimiento. Debía haber tenido en cuenta. Esta frase es interesante puesto que pone de manifiesto tu claridad para ver qué aspectos tuviste en cuenta y eso lleva, si lo dejas claro, a que otros sepan de qué forma concreta lo vas a resolver. Pido disculpa por mi error. Expresa así parece la solución más blanda y sin sustento. Por lo general, las personas viven pidiendo disculpas, pero no hacen nada por solucionar las cosas. Si cometiste un error, lo que se espera es que lo resuelvas lo mejor que puedas
recomiendo que no te quedes solo al pedir disculpas. Dice la palabra que si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuenta con tu hermano. Ahora también dice la palabra que cuando vas a pedir disculpas o cuando vas a hablar con otra persona, sea para corregirle o sea para pedir disculpas, deberías llevar a otra persona para que si la persona a la cual tú estás restaurando aún así no quiere aceptar tus disculpas, pues ya tienes un testigo el cual atestiguará a tu favor diciendo que él sí pidió perdón. Por eso debemos nosotros, cuando pedimos disculpas, por lo menos ir con otra persona para que esta persona sea como testigo de lo que nosotros estamos haciendo. Otra frase que debes tener en cuenta cuando estamos pidiendo disculpas es: no me di cuenta en aquel momento del daño que podía causar. Y la realidad es que cuando nosotros estamos, Dios bendiga a hermano Ángel, gloria a Jesús, cuando nosotros estamos en el furor de nuestro enojo y cuando ofendemos, no nos damos cuenta cuánto daño hemos causado. Por eso cuando tenemos que ir a restaurar, gloria a Jesús, tenemos que tener en cuenta y usar palabras como esta: pido disculpas por mi error, no me di cuenta en aquel momento del daño que podría causar. Parecida al punto 3, en este caso estás expresando que no fuiste suficientemente certero para analizar el cálculo del daño que se produjo. Es más bien un justificativo simple, aunque venga cargado de buenas intenciones. Lo propio es tomar acción y detallar claramente las 3 cosas que harás de inmediato para hacerte cargo de la responsabilidad de los hechos. Acuérdate que cuando tú libertas también estás responsable de armonizar, también estás responsable de pacificar y también estás responsable, es tu responsabilidad. Gloria a Jesús. El redimir o restaurar. Otra palabra que cuando nosotros tenemos que pedir perdón es el número 7, dice: juzgué de forma equivocada esta situación. Fíjate, el equivocarse es cuestión de hombres. Los hombres nos equivocamos. Los juicios, al igual que las interpretaciones, deforman los hechos y pueden conducir a tomar decisiones equivocadas. Al juzgar, distorsionas tu punto de vista y por lo tanto el resultado será erróneo. Al expresarlo, conviene remarcar cómo fue tu sinapsis de ideas que te llevó a juzgar equivocadamente determinado aspecto, y de inmediato haces saber que harás todo lo posible a tu alcance para dejar resultados en X plazo. Es fundamental poner un plazo concreto cuando se trata de reparar el daño. Por eso cuando juzgamos y nos equivocamos en nuestro juicio, tenemos que dar un término para que nosotros podamos volver a restaurar a aquellos que hemos ofendido. Tenemos que pedir perdón. Número 8. No fui honesto, educado contigo. Sabes que cuando llevamos al enojo a otras personas y nosotros mismos nos enojamos, empezamos a usar palabras despectivas. Y esto lo que hincha es la situación. Tenemos que aprender a reconocer nuestro error y asimismo también reconocer que no fuimos honestos. Y muchas veces nos volvemos maleducados cuando estamos en la situación. Pero el reconocer lo que no fuimos honestos o educados, sin duda una frase valiente, si se expresa con la potencia de la convicción interior
y el mejor ánimo de resolver las cosas. Es posible que la otra persona lo acepte y te ayude, comprenda y de alguna manera se genere empatía. La clave no solo de disculparse, la clave no es solo el disculparse, sino expresar sinceramente la aceptación del error y que quede claro que no volveré a cometerlo. El perdón, gloria a Jesús, debería ser algo que nosotros debemos que ponerle un punto en el cual no volver a cometer el mismo error. La frase número 9 me dice: me he precipitado al tomar decisiones y eso fue mi error. En el ambiente del trabajo se toman decisiones todo el tiempo y por eso estamos abiertos a cometer errores. En este caso, el factor de velocidad al decir es lo que ha indicado en el fallo. Y al reconocerlo estarás un paso más cerca de proponer cómo resolver y evitarlo en un futuro. Gloria a Jesús. Cuando nosotros nos precipitamos a tomar decisiones, podemos cometer un error. Por eso es necesario analizar la situación antes de ofender a una persona, ofender a un grupo, ofender a alguien. Tenemos que pensarlo claramente para poder resolverlo lo antes posible. Si hemos cometido el error, tenemos el error y en otros casos el horror de haber ofendido. Tenemos que evitarlo, evitar la próxima vez, tomando decisiones correctas y no precipitadas. Y el número 10, cuando hablamos de perdón, falté a la verdad respecto a. Hay muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se expresan, hay muchas cosas que se llevan y muchas veces faltamos a la verdad con respecto a ciertas situaciones. Y cuando nos llaman la atención, nos desesperamos, nos inflamos porque no queremos ser corregidos. Pero es necesario que cuando nosotros pedimos perdón, reconocer que a la verdad hemos faltado al respecto de tus decisiones, al respecto de tus toma de decisiones. Y por lo tanto tenemos que pedir perdón porque hemos encarcelado nuestra alma y el alma de aquel que hemos ofendido. Y en este caso dice, para el final, esta frase que seguramente es la menos frecuente de escuchar en el trabajo o en la iglesia o en el camino o en tu casa o con tus hijos o con tu esposa, ya que implica que las personas han metido la pata o han mentido o al menos ocultado toda o parte de la información importante. Como bien supondrás, esto es afecto de tu reputación como colaborador y es posible que dependiendo del agravante eso marque tu suerte. Si bien está bien sincerarse, sabemos que hay errores de los que no se puede volver y este es uno de ellos. Cuando faltamos a la verdad, muchas veces no podemos volver atrás, sea porque el ego o sea por nuestro propio sentir. Muchas veces no podemos volver atrás, pero aquel que pide perdón y toma su responsabilidad para el perdón, esta responsabilidad le hace pensar y analizar, y al reconocer sus faltas también reconoce su falta de perdón y puede entonces comenzar a libertar primeramente su mente y luego la mente del ofendido. Como ves y oyes, al pedir perdón no es fácil, y más cuando el agravado
soy yo. San Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando comenzamos con el San Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si nosotros miramos estos versículos con detenimiento y les interrogamos realmente, nos vamos a dar cuenta que si en un momento nos acordamos de que nuestro hermano, mientras el proceso de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de nuestra vida cristiana, nos hemos dado cuenta de que alguien tiene algo contra mí. No estoy diciendo que el que te ofendió va a venir a pedir perdón en este caso, sino que yo, que he sido el ofendido, voy a donde la persona para ponerme a cuenta con él y pedir disculpas. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, el mismo Dios no nos puede perdonar. Esta es la base del perdón. Esta es la base de todo el perdón bíblico, igualmente todo el perdón material. Porque si tú no perdonas, el juez podrá tomar decisión sobre la otra persona y tú quedarás culpable. Por lo tanto, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pedir disculpas. Gloria a Jesús. Cuando en los otros días estuve yo en oración y sentí esa palabra que el Señor me decía: hay que pedir perdón. Yo empecé a llorar fuertemente. Mis lágrimas salían pidiéndole perdón al Señor. Por si acaso no había sido lo suficientemente fuerte para educar al pueblo. Pidiéndole perdón al Señor por si acaso no había sido correcto en mi enseñanza. Pidiéndole perdón al Señor por personas como hacía Job. Job pedía perdón por sus hijos. Yo le estaba pidiendo perdón al Señor por mis hijos, por las ovejas que el Señor me ha dado, por mis hijos materiales, por mi esposa. Yo pedía perdón y lloraba y había un clamor en mi corazón pidiendo perdón, porque el Señor quiere que aprendamos a perdonar. Cuando aprendemos a perdonar, somos restaurados. Y en este caso, aunque yo no haya ofendido, aunque sea yo el ofendido, y esto básicamente en los para 11 años que llevo pastoreando y mucho más, lo he aprendido en el camino. Ha sido duro el pedir perdón, aun cuando no soy el que ofendió, sino que otro me ofendió. He aprendido a perdonar, he aprendido a buscar al Señor de tal manera que las situaciones no sean agravantes a mi vida. Y por lo tanto, así como lo he hecho, Dios ha visto mi corazón. Y mientras lloraba, pedía perdón tanto por aquellos que están en mi lista de oración, pedía perdón por mis hermanos en la iglesia, pedía perdón por aquellos que se encerraron en estos días y ni siquiera hubiera una palabra hacia Dios, diciéndole: Padre, gracias por lo que nos has dado. He aprendido en estos días a sentarme a la mesa como mucho tiempo antes no lo había podido hacer, y dar gracias al Señor por ese plato de comida que el Señor le permitió a mi esposa preparar para nosotros, que muchas veces lo preparo yo. Son pocas veces, pero lo hago. Pero pedimos perdón y le damos gracias al Señor porque nos ha dado un plato más de comida el día de hoy. Y que seguirá proveyendo mientras nosotros sigamos pidiendo perdón. Sigamos ante la presencia del Señor, reconociendo que si nosotros no perdonamos primero, Él no nos perdonará a nosotros. El pedir perdón nos hace ser humanos, a reconocer que no somos infalibles. Podemos errar, pero Él ha provisto un cambio
que abrirá un nuevo mundo de cosas que el mismo Dios ha hecho para ti. Por esto, amigos y hermanos, vamos a perdonar. Este ha sido tu hermano y amigo, el pastor Freddy Velázquez, de la Iglesia Cristiana Mahanaim 2, en el 1904 East St. George Avenue, en Linden, New Jersey. Queremos decirte que nuestros corazones están abiertos para ayudarte a reconocer y pedir perdón. Así que puedes comunicarte conmigo a través de esta plataforma, a través de la plataforma de Campamento de Dios Mahanaim 2, y también a través de la plataforma en YouTube Pastor Luis Velázquez, Velázquez con 2 Z, Velázquez. Ahí encontrarás y otras enseñanzas y prédicas que tenemos para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta el domingo a las 11 de la mañana, donde nos encontraremos nuevamente adorando y glorificando al Señor. Gracias a los hermanos que compartieron, gracias a las hermanas de la iglesia que siempre están ahí para decirme: pastor, aquí estoy presente. Y también los hermanos que se han comunicado y han expresado las bendiciones y los saludos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el domingo. Dios les bendiga.